gobiernos van y vienen, las promesas abundan, pero nadie concreta nada. Mientras eso ocurre, las miles de familias sobrevivientes de la guerra esperan justicia, derecho que llevan esperando por más de 40 años. Creo que estaremos de acuerdo en que el conflicto armado es como el punto de partida para la discusión de justicia transicional. Conflicto armado que, aunque no hay acuerdos sobre el número de víctimas, hay un consenso en el que entendemos que alrededor de 75.000 personas perdieron la vida, cerca de 8.000 personas fueron desaparecidas, miles y miles de personas tuvieron que emigrar, etc. En todo ese periodo, de 1993 hasta 2016, la amnistía se convirtió en una barrera que impidió prácticamente que los casos del conflicto armado fueran atendidos por la justicia. Imagínense, todo ese tiempo, la justificación perfecta para no atender esa deuda fue esa amnistía promulgada 5 días después del informe de la Comisión de la Verdad. Hay que decir también que no es la amnistía el único factor de impunidad en el país. Es decir, además de la amnistía, hay prácticas judiciales o fiscales que impidieron, hay ausencia de voluntad política en las instituciones, hay diligencias infructuosas en los tribunales para que esos casos no avanzaran. ¿Qué han hecho las víctimas? Las víctimas son el elemento, el motor principal de los avances que en este momento hay. Los procesos que conocemos, de los que vamos a profundizar ahora, todos han sido impulsados y están en el estado en el que están porque las víctimas, sus creyentes, sus representantes han hecho que la justicia funcione, no por voluntad del Estado, no por voluntad de las instituciones de la justicia. El caso de ellos aparece en el informe de la Comisión de la Verdad de manera expresa y ha sido calificado por la Sala de lo Constitucional como un crimen de lesa humanidad. Así es como se empezó a brindar un acompañamiento jurídico a estos familiares, y ya para el año 2018 se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Han ocurrido varias cosas en estos 4 años, sobre todo tropiezos, adversidades. Nos han mandado a ver el caso con una legislación, luego con otra, cuestiones que pueden desmotivar a las víctimas, pueden sentir que es un camino imposible el seguir, pero en este caso no fue así. Los jueces ya no están acostumbrados a investigar, a tener el rol similar al de la Fiscalía, pero a la larga pues no nos salió tan mal, porque y esto lo digo, bueno, ¿por qué, verdad? Que la Fiscalía se haya apartado del caso para nosotros fue un alivio, no por los fiscales, porque ellos, algunos tratan de hacer bien su trabajo, otros no, ¿verdad? Pero algunos sí. Y en esta unidad que ve los crímenes de guerra, sobre todo las fiscales mujeres han sido las más incisivas, más valientes y quizás más humanas. Pero a nivel ya de decisiones de más arriba, creo yo que es donde se bloquean los casos, donde se ponen las trabas.
Por el crimen ahora están siendo procesados 3 personas, el comandante de la 4ª Brigada de Infantería de aquel momento, el exministro de Defensa y el exdirector de la Policía de Hacienda. A nivel de jefaturas o altos mandos militares, lo cual tiene lógica en lo que he planteado. Había un interés estratégico de la cúpula militar para que los periodistas no pudieran hacer su trabajo. Ahorita el caso está en apelación, han apelado a la detención los 2 que están detenidos y no ha apelado el que tiene orden de captura, pero pendiente del proceso de extradición. Aducen enfermedades, que no hay pruebas. Debemos recordar que este caso, la masacre del Mozote y lugares aledaños, inició su proceso judicial en el año 1990 con la denuncia de las víctimas. Sin embargo, este fue archivado por la Ley de Amnistía en el año 1993 y a partir del 2016 que se emite la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es que se vuelve a abrir este caso, por lo que hasta este momento se encuentra en etapa de instrucción y ya lleva 5 años en la recolección de pruebas, como por ejemplo la declaración de testimonio de las víctimas de diferentes lugares de la masacre del Mozote, peritajes militares, peritajes de archivos militares. A pesar de la negativa de existencia de estos documentos por parte de la Fuerza Armada, que es la institución del Estado, podemos ver de que sí existe información con lo cual se puede demostrar la responsabilidad de todos los imputados que hay en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Uno de los obstáculos más fuertes que ha sufrido este caso ha sido el cese de funciones inconstitucional del juez Jorge Guzmán por parte de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados impuestos. Esto significa una dilatación del proceso, ya que cuando él cesa en sus funciones, se incorpora al proceso una nueva jueza, que es la jueza Mirtala Portillo, con lo cual ella, al ser nueva en este proceso, tiene que analizar todas las piezas que corresponden a esta causa judicial, que comprenden más de 180 piezas, es decir, por cada una de esas piezas son 200 páginas, nosotros les llamamos folios, y se ha retomado el caso de una forma bastante lenta, por así decirlo, ya que se han iniciado con unas nuevas exhumaciones que las ha solicitado las comisiones nacionales de búsqueda sobre familiares de víctimas que han sido ejecutadas. En este caso sí se lograron encontrar restos. Sin embargo, Fiscalía General de la República también solicitó la exhumación de restos también de víctimas ejecutadas de otros familiares, pero en estos casos no se pudo encontrar restos, por lo cual fue infructuosa. Hasta este momento, como acusación particular, solicitamos la declaración de 8 testigos que no habían declarado, de los cuales a nosotros se nos ha otorgado poderes con los cuales nosotros los representamos, a los cuales sí se nos autorizó. Hay que recordar que en diciembre se conmemora el 41 aniversario desde que sucedió la masacre del Mozote y lugares aledaños, y hasta este momento todos los gobiernos que han pasado, incluido el gobierno actual, han preservado la impunidad en este caso, por lo que también les invito a que nos solidaricemos con las víctimas y con la lucha histórica sobre la justicia, la reparación, la verdad y la garantía de no repetición.
ProBúsqueda tiene demandas puestas ante el sistema de justicia desde el año 93, con el caso de las hermanitas Serrano Cruz. Es curioso que en el juzgado de Chalatenango de primera instancia, 30 años en fase de instrucción, en fase de aportación de prueba, tenga un caso de 2 niñas desaparecidas. Ese es el mejor símbolo de impunidad. Después del caso de las hermanas Serrano Cruz vino el caso Contreras en el 2011, hace ya 11 años. Aquí está Maura Contreras. Ella misma le podrá decir que desde el año 82, en el que desaparecieron a sus 3 hijos e hijas, ella los estuvo buscando. Y fue a la estancia de la Cruz Roja en el año 86, y fue a Comadre, a Codefan, a la CDH, a todas las instancias posibles para buscarlo. Como no logró justicia, no logró el paradero de sus hijos, recurrió a las instancias internacionales. Es curioso que en ese evento, en esa desaparición, sus 3 hijos en el mismo momento, en el mismo lugar y por los mismos perpetradores desaparecieran. Que Gregoria Contreras fuera localizada por ProBúsqueda en el año 2008, ¿verdad? Y que Cristian en el 2012, un año después de la sentencia, y que nunca le hayan preguntado a los muchachos, a las muchachas, al entorno familiar que los criaron, al soldado del batallón Atlacá que crió a Gregoria, o al funcionario de la 5ª Brigada que crió y creció a Cristian Contreras, qué había pasado para poder determinar el paradero de la Julita, de la más pequeña. Y para aquellos que osan todavía decir que hasta ahora las familias están demandando verdad y justicia, les quiero decir que con el presidente Bukele, en el 2019, este caso llegó a la Comisión Interamericana y fue admitido, dio su informe de admisibilidad y le dio un periodo de 6 meses al Estado salvadoreño para que buscara una forma amistosa de dar verdad, justicia y reparación a la víctima. Y lo único que se ha obtenido es el silencio. Así que si del 2005, en el caso del presidente Saca, con Arena, 2011 y 2014, con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén del FMLN, hoy también con Gana, a través del presidente Bukele, tenemos esa misma impunidad. Nuestros compañeros presos políticos, tenemos 11 casos en la Fiscalía y de 11 casos, solo 1 está siendo investigado, que es el mío. Yo puse la demanda el 17 de octubre del 2016 y hasta en la actualidad seguimos esperando que se judicialice este caso. Toda la información que se le ha proporcionado a la Fiscalía ha sido por nosotros las víctimas. Yo todavía les puse que habían personas que podrían dar testimonio de los hechos acaecidos un 9 de febrero de 1981, que son mis testigos, y como que no se ha tomado muy en cuenta, porque a ninguno les han tomado testimonio. Es más, cuando la Fiscalía me dio una orden para que fuera medicina legal a que se me reconocieran los daños de los que fui objeto, me revictimizaron cuando estuve en ese lugar en medicina legal. Prácticamente no hay voluntad política por parte del Estado, de las instituciones del Estado que
llevan el sistema de justicia, y eso para nosotros nos revictimiza cada día más. Éramos 3.000 presos políticos en aquellos tiempos, en la década del 80 al 83, y solo 11 casos le hemos presentado, y ha sido incapaz la Fiscalía de investigar. Ahí sí no tienen voluntad política, ni mucho menos voluntad de resolver. La investigación histórica de la Iglesia Católica que realizó para el proceso de canonización de Monseñor Romero señala con más amplitud y claridad que la oligarquía salvadoreña tiene responsabilidad en el asesinato de San Óscar Romero. En este año 2022 se cumplen 42 años de impunidad. Los responsables de esta impunidad son los mismos que cada quien en su respectiva participación prepararon, financiaron, ejecutaron y han encubierto este crimen. Y yo quiero leer 6 entidades: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, jueces y tribunales de justicia, órgano legislativo y ejecutivo, Fuerza Armada, sectores influyentes de la oligarquía salvadoreña. Por su parte, la Fiscalía General de la República, la responsable de formular nuevas imputaciones ante los tribunales, en 4 años no ha presentado ninguna investigación y acusación contra otros responsables del asesinato. Esto sin importarle que en la reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de septiembre del año 2020 se le requirió de parte de la Comisión Interamericana celeridad en la investigación, juicio y sanción, y también a pesar de que existen varias fuentes documentales y procesales que dan elementos reales y creíbles sobre otros involucrados en el crimen. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juicio contra Álvaro Sarabia en la Corte Federal de Fresno, ¿verdad? De toda esa documentación le ha dado referencia, aviso, tutela legal en el escrito tanto al juez como a la Fiscalía, y no se mueve ninguna investigación. Por su parte, ¿verdad? Aparejada esta impunidad, también viene la exigencia de las víctimas a la justicia. Los familiares de Monseñor Romero, la Iglesia Católica, organizaciones de víctimas de derechos humanos han realizado en estos años acciones pertinentes para exigir al Estado verdad y justicia por el caso Romero. Para terminar, yo quiero señalar la protección estatal de los criminales de guerra, grave y preocupante en el pasado y en el presente, exige de todos acciones más contundentes y coordinadas para conseguir verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición por esta grave violación. A continuación, el editorial.
Tanto los gobiernos del pasado como del presente siguen negando a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado el derecho a conocer la verdad y a la justicia. Primero fue la imposición de la ley de amnistía para la consolidación de la paz, que fue un muro infranqueable para proteger a los victimarios y la mayor dificultad para esclarecer la verdad. Al ser declarada esta ley inconstitucional en el año 2017, parecía que ya no debería existir ningún muro que impidiera conocer la verdad y hacer justicia. Pero la realidad es otra. Sigue prevaleciendo la impunidad, la cual se justifica falazmente afirmando que reabrir las heridas del pasado solo traería más división, más dolor y sufrimiento. Imponer el discurso del perdón y olvido a la fuerza es negarse a reconocer los graves crímenes cometidos y un modo de despreciar a las víctimas diciéndoles que no merecen verdad y justicia porque su vida no valía nada. La sociedad que olvida a sus víctimas desprecia la honda carga humana que les expropia, la carga del sufrimiento infligido y de la injusticia. Solo una madre puede hablar del dolor infinito por un hijo desaparecido. Solo una esposa puede testimoniar el sufrimiento por su cónyuge injustamente asesinado. Solo quien fue víctima de la tortura puede dar cuenta de la naturaleza de ese sufrimiento. Solo un hijo o una hija de un padre o una madre asesinada o desaparecida puede hablar del dolor y el vacío que causa su ausencia. Nadie tiene derecho a exigir que se olvide el pasado, mucho menos a imponer que se perdone. Solo las víctimas tienen la potestad de perdonar y para ello necesitan conocer la verdad sobre lo sucedido con sus seres queridos. Pero en El Salvador sus voces han sido silenciadas y han prevalecido las voces de los victimarios, impidiendo que se reconozca la historia de las víctimas, que se conozca a los responsables de los crímenes durante la guerra. Ello, sin duda, también ha impedido avanzar hacia una verdadera reconciliación. Está claro que una sociedad solo puede encarar con esperanza el futuro después de una guerra tan cruel como la nuestra, si se dan garantías de no repetición, y ello pasa por el reconocimiento de la verdad y la justicia, pasa por enfrentar la verdad histórica, proteger a las víctimas y aprender del sufrimiento para tratar de evitar que se repita una barbarie así. El secreto de la justicia es combatir el olvido. Si queremos verdadera reconciliación, se debe saldar la deuda con la verdad, la justicia y la reparación. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día tenemos más que una entrevista, un pequeño conversatorio con dos jóvenes recién egresada, una, Janet Arteaga, y con Guillermo Varela, que es estudiante de segundo año. Vamos a hablar las perspectivas que tienen los jóvenes universitarios con respecto a su futuro y la experiencia de cómo están viviendo ser un joven universitario en El Salvador. Bienvenidos, Janet y Guillermo. Janet, cuéntanos, recién egresada de la universidad, ¿cómo ha sido su experiencia como estudiante de la universidad? Sí, actualmente pues gracias a Dios ya soy recién egresada. Mi experiencia en la universidad pues ha sido bien volátil, digamos, o sea, hay muchos sentimientos, muchas emociones, pero quizás algo que, o sea, he aprendido no solo en el ámbito
de aprendizaje, de conocimiento, ¿verdad? Sino que también he aprendido valores y sobre todo he aprendido la importancia de trabajar en equipo. La experiencia en la universidad, pues en mi caso me costó bastante llegar hasta este punto, porque desde el primer año de la universidad tuve que trabajar y estudiar es bien difícil, sobre todo cuando llega la época de los parciales, ¿verdad? Que está la presión del trabajo y la presión del parcial. Y yo a todo esto tenía una presión más, y es que yo soy becada de la universidad, tengo beca completa con becas mártires de la UCA, y entonces, o sea, la exigencia de la beca, la exigencia del trabajo y la exigencia de la universidad era como, o sea, una presión bien fuerte, pero, o sea, la universidad me hizo entender que cuando uno quiere, uno puede hacer las cosas. Ajá, mi experiencia ha sido así, pues, o sea, como de fortaleza, de resiliencia y, o sea, de compañerismo, ¿verdad? Porque es bien importante el compañerismo en la universidad. Y en tu caso, Guillermo, ¿cómo van primeros 2 años de universidad? Entiendo que también tienes un emprendimiento. ¿Cómo ha surgido esta idea de ir compaginando los estudios con tu emprendimiento? La verdad es que es una gran oportunidad que he tenido de estar estudiando en la universidad, ya llevar 2.º año. Es una experiencia muy bonita porque quizás no todos tienen oportunidad, ¿verdad? Y quizás eso de dar un esfuerzo más, sacrificarse un poquito más por querer lograr algo, quizás es algo muy gratificante, ¿verdad? Un logro personal, ¿verdad? Poder trabajar, pagarme los estudios, ¿verdad? Y estar en esta oportunidad, creo que se siente muy bien. Y también empezar un emprendimiento, ¿verdad? Que ayuda también a costear como cosas extras, gastos personales y cosas así, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio al final tiene su recompensa y vale la pena, ¿verdad? Tener oportunidad de estudiar, tener cosas personales y también ese logro que uno puede involucrar sus capacidades, no solo en la universidad, también, sino que eso que uno aprende también involucrarlo, ¿verdad? En ese emprendimiento que tengo, que es sobre café. Y pues eso. Quizás no he sido de las personas que me gusta quedarme con las manos vacías o con los brazos cruzados, sino que me gusta siempre estar haciendo algo o tener una visión más allá de lo que la gente quizás puede acomodarse a, bueno, tengo esto y aquí me quedo. Siempre me ha gustado como ver más allá, querer otra cosa. Entonces, en la pandemia me dio esa oportunidad de pensar qué podría hacer y surgió esa idea de poner un emprendimiento, de ahí ver el proceso, en qué rubro hacerlo y pues surgió en esa área del café, ¿verdad? Entonces me gustó bastante, aprendí varias cosas de café, técnicas, a catar un poco. Entonces, así empezó este proyecto y pues ya llevamos casi que 1 año y medio más o menos del emprendimiento. Y pues, así. Y eres estudiante de mercadeo, entiendo, ¿verdad? Sí, soy estudiante de la licenciatura en mercadeo. ¿Y cómo va el tema de dedicarle tiempo a cada una de las cosas? Creo que es un poco complicado porque a veces ser uno mismo el dueño y el todo de una empresa, diseñar las imágenes, pensar en una estrategia, vender, distribuir y todo, ir a traer y todo, entonces es un poco complicado también cuando hay tareas, hay parciales, hay todo, entonces es complementar ese tiempo, ¿verdad? Incluso hay momentos en los que yo freno lo del café por lo de la universidad y retomo y así estoy, ¿verdad? Y pues es un reto, la verdad, pero también se siente bien pues poder tener ese emprendimiento que es de utilidad para mí. ¿Se llama DC Café? Se llama DC Coffee, sí. DC Coffee. Sí. Perfecto. Janet, ¿cómo es la experiencia del trabajo? ¿En qué parte de su estudio, de su carrera, empezó a trabajar y a estudiar? ¿Y cuáles eran las cosas más complicadas? El primer año comencé a trabajar. Estuve de Community Manager en un emprendimiento. Yo veía todo el manejo de redes, publicaciones, todo eso. E incluso muchas veces gestionaba el área de ventas con los repartidores, o sea, yo estaba pendiente que se hicieran las entregas, o sea, llevaba como un sistema de todo y lo de comunicaciones a la par. Eso no era el gran trabajo, ni tenía el mejor salario,
pero lo complementaba con lo que veía en la carrera. Entonces eso me ayudaba, pues porque ya las clases tenían más sentido para mí, porque lo que veía en clases lo ponía en práctica en el trabajo. Tal vez no tal cual, pero sí me ayudó un montón estar estudiando y trabajar, porque complementaba lo que aprendía en clases en el trabajo. Y digamos que no era un trabajo de oficina, sino que no, podía no estar era un trabajo fuera. de oficina. Yo en todas partes siempre andaba siempre estaba pendiente de las redes, estaba en la universidad, venía de camino, salía, todo el tiempo andaba así. O sea, yo no andaba en el cel viendo el Facebook o el Twitter ni nada, ¿vea? Sino que andaba trabajando. Entonces, era así, ¿vea? No era de oficina, ni formal, ni nada. Era un trabajo así. Ya con el transcurso de los años, o sea, la experiencia fue creciendo también, ¿vea? Y el conocimiento también. Y apliqué ya para una ONG porque ya, o sea, yo ya me di cuenta que me gustaba el área de comunicación organizacional. Entonces empecé a aplicar a bastantes ONG. O sea, sin pensar si me iban a llamar o no, ¿vea? Pero me llamaron de una y ya tenía la experiencia porque yo formé parte de esa organización cuando estaba pequeña. Entonces ya estuve ahí y aprendí bastante, o sea, fue bien enriquecedora esa oportunidad. Y ya luego pues se fueron presentando más oportunidades en el camino, pero ya tenía el conocimiento que fui adquiriendo de trabajo en trabajo, ¿ve? Y así. Ustedes, dentro de sus compañeros, amigos, conocidos de la misma generación de jóvenes, ¿cómo ven que se está llevando la juventud salvadoreña este tema del estudio, el trabajo? ¿Qué oportunidades están teniendo? Pienso que, o sea, las oportunidades laborales ya en la vida así real, ¿ve? O sea, cuestan, la verdad, cuestan. Porque, y bueno, cuestan, pero actualmente yo veo que los jóvenes, o al menos mis compañeras, que son las personas que tengo más cercanas, son personas que se esfuerzan también, o sea, que están siempre buscando oportunidades. Y igual, a muchas de ellas y de ellos les ha tocado estar estudiando y trabajando, así como a mí. O sea, yo veo que los jóvenes hoy en día se esfuerzan bastante, se están esforzando porque quieren un mejor futuro. O sea, no solo para ellos, sino que creo que algo que nos mueve, y digo nos mueve porque he escuchado a otros jóvenes también, es poder ayudar a nuestras familias. Creo que eso es algo que nos está motivando bastante. Y también, o sea, que muchos de nuestros padres tal vez no tienen las facilidades de darnos, o sea, pues las necesidades, ¿verdad? Y nos toca a cada uno poder trabajar y obtenerlas por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es tu percepción, Guillermo, sobre este tema? Yo creo que también depende de la capacidad de las personas, ¿verdad? Y las ganas de superarse, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos esas ganas de tener, pues, dinero en las bolsas para, ya sea para costear estudios, para gastos extras, ¿verdad? Pero también hay personas que se acomodan a que porque trabajo ya no estudio, o pues ya no tengo trabajo, ya no estudio tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí también depende de la capacidad de esforzarse, ¿verdad? De trabajar y estudiar, y hay bastantes jóvenes en distintas universidades que hacen eso, trabajar y estudiar. Es una carga extra, ¿verdad? Es un esfuerzo extra, pero considero que es una buena oportunidad también para cuando uno sale de la universidad, no salir simplemente con el título, sino salir con experiencia laboral, a desempeñarse en un ambiente que es bien voraz, siento yo, lleno de personas que porque uno sale de la universidad, quizás me imagino yo que lo ven de menos, pero cuando uno sabe que ha trabajado en un ambiente, ya sea de la carrera o otra cosa, pero que genera experiencia laboral, siento que es una oportunidad también que uno se gane un puesto cuando uno sale de la universidad. Entonces, siento que a pesar que es un doble esfuerzo, es una gran oportunidad también para uno darse esa oportunidad a nivel de trabajo, ¿verdad? De ganar esa experiencia laboral, poder estudiar y tener ingresos extras. ¿Cómo ven el tema de los call centers, que están reclutando bastante jóvenes y que muchos están dejando de estudiar por el buen ingreso que están teniendo de estos call centers? De hecho, tengo un caso cercano, bueno, soy amiga de la mamá de ellos, ¿verdad? Entonces ella me dice, puya, yo no sé cómo hacer para que mi hijo quiera estudiar, me dice, porque está trabajando en un call center y que los ingresos que recibe como le solventan, ya no quiere estudiar porque piensa que no es necesario estudiar, porque dice que el hijo le dice a ella que muchas veces la gente estudia y ni siquiera tiene trabajo, ni siquiera ganan lo que ahí ganan, ¿verdad? Pero dice que ella le dice, ¿verdad?, que no es solo el salario, sino que él, si estudia, va a tener más oportunidades por ser un profesional. O sea, porque si un día se van los call centers, ¿qué va a hacer él? O
o sea, no va a tener trabajo. Y entonces ella le trata de inculcar más que es por algo personal, ¿verdad? No es por tener quizás el mejor trabajo, el mejor salario, ¿verdad? Sino también, y bueno, yo ya a modo personal lo veo así como que, o sea, claro, ¿verdad? Todos como jóvenes e incluso los adultos tenemos necesidad de tener ingresos extras o tener otro ingreso, ¿verdad? Pero pienso que lo que te da la universidad tal vez no es el mejor trabajo, el mejor salario, pero te da la oportunidad de poder ser un ente de cambio social, desde donde sea que estés y en la realidad que estés. Porque yo pienso, ¿verdad? La educación siempre, o sea, yo sé que esto es bien trillado, ¿verdad? Pero la educación sí es una forma de hacer superar un país. O sea, porque si usted a través de la educación ayuda a un niño, ese niño va a ayudar a otro niño y así van a ir. Y eso va a crear cambio social, transformación social. ¿Cómo ves el tema de los call centers tú? Yo lo veo como una oportunidad y también como una limitante. Una oportunidad porque quizás es la manera fácil para entrar a un trabajo y empezar a generar ingresos, ¿verdad? Y lo veo como una limitante porque también quizás los horarios largos, extendidos y quizás no son flexibles, entonces limitan el tiempo para estudiar. Entonces, queda una oportunidad de ingreso, pero se limita el estudio. Entonces, si esa persona la recortan o esa persona queda desempleada, entonces ya no hay más, le toca ir a otro call center, entonces no tiene un título, no tiene nada. Al final, quizás esa limitante puede que cuando ya cumpla su mayoría de edad o una jubilación, no pueda haber algo como que pueda haber más allá, simplemente su vida fue un call center, entonces no hay como esa oportunidad que alguien con estudio podría tener de quizás montar su propia empresa, su experiencia laboral y después tener gente trabajando y pueda estar tranquilo, ¿verdad? De saber que ha montado algo a una persona que por obligación tiene que estar trabajando toda su vida porque nunca tuvo una carrera, ¿verdad? Entonces, a pesar que se vea así feo, pero es la realidad también, ¿verdad? Una carrera de verdad que abre puertas y uno solo por querer trabajar también a veces se limita a más oportunidades. Quizás un ingreso de un call center pueda ser bueno, pero quizás el ingreso con una carrera puede ser mejor todavía. Entonces, esa es mi perspectiva. Ya para ir terminando, ¿cuáles son sus perspectivas a futuro? Es bien incierta, porque el futuro puede cambiar. Depende de lo que usted haga en su presente, ¿verdad? Pero quiero seguir estudiando y quiero aprender más sobre comunicación política. O sea, desde la política se pueden hacer bastantes cambios en un país. Y como comunicadores y comunicadoras yo siento que se puede hacer, pero requiere de esfuerzo y seguir estudiando. Yo sí quiero sacar una maestría, me veo sacando una maestría, tal vez en otro país también, pero no quedándome a vivir en otro país, sino regresando aquí, a El Salvador, porque aquí hay bastantes necesidades. Y yo sé que, no se pueden arreglar todas de una vez, pero los cambios comienzan desde los pequeños cambios. O sea, desde los pequeños cambios se pueden hacer grandes cosas. Entonces yo sí me veo en un futuro siendo un ente de cambio social en mi país. Perfecto, Janet. ¿Y en tu caso, Guillermo? Yo quizás por esa incomodidad que tengo de no quedarme con los brazos cruzados, me veo fortaleciendo mi emprendimiento, dándole oportunidad a personas que lo necesiten, ¿verdad? A través de ese emprendimiento que un día comenzó como una pequeña idea, formarlo y hacerlo macro, ¿verdad? Y que pueda pues apoyar a más personas que lo necesiten. También seguir estudiando nuevos conocimientos, quizás la integralidad es una cosa que ayuda bastante, ¿verdad? No quedarse con una línea, sino también expandirse, ¿verdad? Diferentes caminos, ayuda bastante. Entonces, quizás aprender más cosas, no solo quedarme con la licenciatura en mercadeo, sino aprender más cosas, producciones, quizás área de comunicación, más de lleno, ¿verdad? Entonces, quizás ampliar mi perspectiva más adelante y pues formar algo que también me beneficie a mí, como mi emprendimiento y cosas así. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Janet. Muchos éxitos a ambos en sus futuros, ¿verdad? Sabemos que les irá bien porque desde ya van bien encaminados. Y gracias, amigos y amigas, por haber estado en esta sección de la entrevista. Nos vemos a la próxima.
reto muy importante ha sido que tanto como a la música y a los estudios hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles cierta disciplina. Mi nombre es Isaac Puente, tengo 25 años, soy estudiante egresado de la licenciatura en Comunicación Social y toco la viola. Desde que era muy pequeño, tal vez tenía unos 5 años, cuando empecé a tener clases de música. La música me ha dado la oportunidad de ir a varios lugares a poder compartir diferentes sonidos y melodías. Es muy importante que los estudiantes seamos reconocidos de esta forma, porque creo que esto motiva a otras personas a compartir habilidades extracurriculares y que a la vez nos motiva a intentar nuevas habilidades entre la propia comunidad estudiantil de la U. Como estudiantes, como jóvenes, tenemos muchas oportunidades y realmente el momento de estar en la universidad es el momento oportuno para aprovechar estas oportunidades. Hay que ser bastante disciplinado para seguir con los horarios en las carreras y también pues con la vida deportiva, ¿verdad? Mi nombre es Carlen Alejandra Méndez, tengo 23 años, estudio Ingeniería Informática y juego básquetbol. Comencé a entrenar cuando tenía 6 años de edad. Recuerdo que pues mi papá me llevaba a un parque a jugar y ahí yo veía como todos los entrenos, veía a las niñas mayores jugando y realmente desde ahí como que me empezó a gustar esa pasión por el básquetbol. Pues la verdad que muy orgullosa de mí, pues es de una manera difícil llevar a cabo el estudio y la vida deportiva, pero no es imposible, la verdad, pues siento que es una gran oportunidad y que muchas gracias al Consejo de la U pues por darme esta oportunidad de representar pues también a la universidad y nombrarme como Orgullo UCA. Nada es imposible, pues yo siento que pueden encontrar como la manera para equilibrar ya sea ambas actividades. Todo es posible, no se rindan y pues adelante. Uno requiere más estudio para poder obtener un mejor nivel en el instrumento y hay que saber organizarse para poder estudiar tanto tu instrumento como poder llevar también a la universidad. Mi nombre es Jonathan Humberto Coreas Mengíbar, tengo 23 años, estudio la carrera en licenciatura en Ciencias Jurídicas y soy trompetista. He participado en muchos festivales de orquestas sinfónicas juveniles fuera del país, representando El Salvador. Para mí es un privilegio, en lo personal me es de mucha felicidad, ya que es un reconocimiento que otorga la UCA por los logros tanto personales como profesionales que se llevan a cabo dentro de la institución. Lo mejor que uno puede hacer es el organizar el tiempo, ser ordenado, el ser controlado con tu tiempo y saber administrar bien estas actividades. En Miradas damos paso a la sección musical. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrir las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, el bien y con la paz. El Señor cerca está, el plan y la verdad.
no sospecha, está alerta, el sol le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrir las puertas al río, estamos cerca. El Señor cerca está, que viene con la paz. El Señor cerca está, que trae la verdad. En un pobre pesebrito, en la orilla de un establo, ha nacido un varoncito, que es el Dios tan esperado. Por las calles del pueblito se oye un canto monstruoso, que siguen los pastorcitos sin saber de dónde viene, sin saber a dónde va. Entre vacas y animales se recuesta una mujer, y en sus brazos carga al niño que acaba de nacer. Les dijo que al campamento fueran veloz, a contarles que ha nacido el niñito Dios. En un pobre pesebrito, en la orilla de un establo, ha nacido un varoncito, que es el Dios tan esperado. Por las calles del pueblito se oye un canto moderno, que siguen los pastorcitos sin saber de dónde viene, sin saber a dónde va. Entre vacas y animales se recuesta una mujer, y en sus brazos carga al niño que acaba de nacer. Les dijo que al campamento fueran veloz, a contarles que ha nacido el niñito Dios. En un pobre pesebrito, en la orilla de un establo, ha nacido un varoncito, que es el Dios tan esperado. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas.